Cada uno de estos elementos responde a una pregunta que se puede hacer el administrado y que se debe hacer el administrador, en cuanto que competente para el dictado de estas normas, acerca de por qué existe esta norma en el universo, por qué esta norma y no la nada. Estas preguntas, entonces, estos elementos nos intentan hacer explicar el porqué de esta norma en cada ocasión en que la veamos escrita. Y tal es así la exigencia de esta explicitación de cada uno de los elementos constitutivos del acto administrativo, que se exige que el acto administrativo sea autosuficiente. Esto es que el acto administrativo debe contener en sí mismo, digo, cuando uno lee un acto administrativo no solamente debe reparar en la parte dispositiva, artículo primero tal cosa, artículo segundo tal otra, sino que el acto administrativo es el todo, es los vistos y los considerandos más la parte resolutiva, y el todo nos debe indicar cada uno de los elementos. La presencia de todos los elementos del acto administrativo tiene que constar en ese acto administrativo. Tiene que explicarnos el cómo, el por qué, el cuándo, el dónde, cada uno de los elementos que vamos a ver ahora. Y para lo cual, porque ya me incomodé, me va a quedar rígido el brazo, me voy a dirigir con este otro micrófono. A ver, ¿vive? No vive. ¿Ahora sí? ¿Hola? 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 Ah, pero hay que comérselo. Bueno, entonces, para poder hacerlo un poco más dinámico, me pongo de pie y empezamos con la sumatoria del requisito que tiene que contener un acto administrativo para ser entendido como acto administrativo. El primer de los requisitos es un objeto, ¿no? La expresión de la voluntad tiene que ver con qué queremos decir, qué queremos hacer. El acto administrativo, si no tiene un objeto, ni siquiera va a tener ningún tipo de incidencia en la vida de nadie, con lo cual, como mucho, será inocuo. Un decreto, un acto administrativo, resolución, disposición que indicara cosas como el día de hoy es el día de hoy, no tendría objeto y por lo tanto, si bien a nadie se le ocurre sancionarlo, de todas formas tenemos y hemos visto y hemos sido víctimas también en su redacción y en su lectura de actos administrativos generados al solo efecto del mero espectáculo. Actos administrativos generados al efecto del mero espectáculo, aquello que en la jerga administrativa a veces llamamos para la foto, son actos administrativos que en definitiva carecen de objeto, no tienen ninguna decisión pública, ninguna decisión de la jerarquía administrativa y por lo tanto no ameritan en un concurso como actos administrativos. Seguramente no los elegiríamos como tales, no rendirían el requisito mínimo de poseer por lo menos un objeto. Pero pongámonos un objeto que, por ejemplo, puede ser la designación de cualquiera de nosotros al cargo que, paradójicamente, puede ser que esté ocupando en este momento. Esa designación es entonces el objeto del acto administrativo. A este objeto y sobre este objeto es al que tienen que referirse todos los demás requisitos del acto. Es el foco de referencia y es el foco de atención al que tienen que llegar de una manera clara y de una manera no forzada ni por la argumentación falaz, ni por argumentación errónea, al desarrollo acabado de la fundamentación y de la explicación de por qué este objeto. Y por qué este objeto es el elemento que conocemos con el nombre de motivación. Si el objeto tiene un porqué, ese porqué es la motivación, que en la mayor parte de los casos va a estar precedida de las palabras mágicas que es necesario que resulta evidente que resulta conveniente que, todos estos nos dan cuenta de que en esos considerandos se están refiriendo a la motivación. Esta motivación entonces tiene que dar cuenta de por qué estamos redactando este acto administrativo y por qué este acto administrativo tiene este objeto y no cualquier otro. ¿Por qué designamos a esta persona particular y por qué la tenemos que designar? Es decir, el por qué tiene que asumir todas las escaleras jerárquicas que den cuenta o satisfacción de ese objeto. Supónganse que tenemos que dar cuenta entonces del objeto designación de Pirulo en el cargo I.
Hay que dar cuenta de la existencia de este cargo I, hay que dar cuenta de la existencia de este pirulo, hay que dar cuenta de la relación entre pirulo y el cargo I, hay que dar cuenta del procedimiento que llevó a que pirulo tenga esta relación con el cargo I, y todo eso tiene que estar explicitado en los considerandos del acto administrativo. Donde falta un nexo lógico entre una cosa y la otra, la motivación entonces está incompleta y por ende el acto administrativo puede ser acusado de anulabilidad o nulidad. Esto ahora lo vamos a ver una vez que repasemos todos los elementos y veamos qué consecuencias trae el hecho de que uno de los elementos no esté completo o estando completo no sea suficiente o siendo suficiente no sea necesario. Bueno, todo esto entonces hace al componente o elemento del acto administrativo motivación, y entonces ya tenemos dos. Objeto, que es el qué del acto administrativo, qué queremos hacer con esto que sancionamos, y motivación, por qué sancionamos esto que sancionamos. Tenemos un porqué que es la justificación lógica de aquello que decidimos. Pero como vivimos en un estado democrático, también tenemos aspiraciones. Todas las cosas que hacemos las hacemos también para algo. No solamente porque algo, sino también para algo. Y este para algo es la finalidad. No hay acto administrativo entonces sin una finalidad expresa o explícita. Esta finalidad entonces tiene que tener íntima relación con aquellos fines por los cuales nos dimos un Estado, con aquellos fines por los cuales nos dimos un ministerio de algo y por aquellos fines con los cuales esta persona que está firmando este acto administrativo tiene atribuciones. Y estas atribuciones son el otro elemento de los actos administrativos, que es la competencia. Decíamos antes del contraste entre capacidad y de las personas y los deberes de los funcionarios públicos. Bueno, el funcionario público se maneja a través de la habilitación que se le otorga a través de la competencia. El instituto es la competencia para el funcionario público y el instituto es la capacidad para las personas físicas. El principio de la capacidad es que podemos todo lo que no esté prohibido. En cambio, el principio de la competencia es que solo se puede lo que se debe. Solamente se puede lo que se debe. Por eso muchas veces se habla de la competencia como una facultad de ver. Estamos facultados a hacer aquello que debemos hacer. De otra forma tampoco lo podremos hacer. Pero el competente, el funcionario competente, es solo aquel que puede y por lo tanto debe llevar a cabo ese acto administrativo. ¿En función de qué? En función de las finalidades que como máxima aspiración tenemos el desarrollo de las declaraciones de derechos y garantías de la primera parte de nuestra Constitución, con los derechos reconocidos por los pactos de derechos humanos y después, más acotadamente, las misiones y funciones que le dieron a ese organismo de Estado y después más apropiadamente las acciones que tienen que ver con el funcionario que firma. Es decir, esta competencia llevada cada vez más hasta lo chiquito, hasta alcanzar al órgano y la persona órgano. Hay en derecho administrativo toda una metafísica de el órgano función y de la persona órgano funcionario, que esto nos viene también del derecho canónico y de las atribuciones angélicas, y hay toda una perorata de distribución de facultades que tiene que ver con las atribuciones de algo menos como, poco menos como que alas para los funcionarios públicos. El funcionario público sería al mismo tiempo órgano y función, sería al mismo tiempo persona y gobierno, y sería al mismo tiempo cosa y sujeto. Esto no hace falta que ustedes lo tengan en cuenta, pero nosotros lo tuvimos que padecer y les dejo entonces un poco de este padecimiento para que lo sufran ahora en este momento. Este padecimiento tiene que ver igual con la noción que nos damos de empleado público. Después vamos a ver, y ustedes si ojearon también las viñetitas, van a ver con qué noción de empleado público nos encontramos nosotros y la padecemos en carne propia. Una noción de empleo público que está más allá muchas veces de las posibilidades humanas. Volviendo entonces al tema de la competencia, estas nociones de órgano funcionario, lo que tenían que explicar estos tipos cuando hablan acerca de órgano funcionario, de persona y gobierno, etcétera, etcétera, era la desgraciada novedad que traían los reyes o los monarcas cuando se morían.
Se moría el rey, pero el gobierno o la monarquía continuaba. Entonces, para darse una explicación a esto y para darnos nosotros también una explicación a la continuidad jurídica del Estado y de las competencias y de los órganos, etcétera, nosotros somos lamentablemente mortales y hay cosas de la norma que no vamos a poder cumplir precisamente por eso. A lo mejor tenemos un contrato firmado a 120 años, pero no lo vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos esta característica que viene ya con el envase de uno, y esta característica hace que juristas especializados en el derecho y sobre todo especializados en el derecho divino hayan tenido que lucubrar fórmulas para entender esta mixtura entre quienes ocupan un puesto que lo va a continuar y que además lo precede, pero que lamentablemente tienen esta contingencia de la muerte. Bueno, esto entonces vuelve con la idea de competencia. El muerto ya no tiene competencia sobre nada por razón del paso del tiempo, no por razón de la muerte del tipo, sino por el paso del tiempo. Hay entonces tres formas de tener competencia sobre una cosa. Sobre la materia, es decir, el ministro de Trabajo no puede hacer la misma cosa que el ministro de Economía, digo, en su vida como funcionario, ¿no? En su vida como firmante de actos administrativos propios del organismo que representa. Sí, como otras cosas de la vida privada, yo qué sé, puede hacer tanto uno como el otro y a lo mejor más uno que el otro. Entonces, la primera forma de atribuir competencia a alguien es a través de la materia. Y la materia está dada por la ley de ministerios y las consecuentes estructuras organizativas que cada ministerio se dé hacia adentro, con todas las aperturas inferiores de primer grado, de segundo grado y lo que siga de allá para más adelante. Como una de las cuestiones a entender dentro de la evaluación tiene que ver también con la estructura organizativa, entonces repasamos un poco, pero muy generalmente, la estructura organizativa de la administración pública en general y del ministerio en particular para analizar este requisito de la competencia. Bueno, la administración pública es Poder Ejecutivo Nacional, es unipersonal. El Poder Ejecutivo Nacional está ejercido por una sola persona, que puede ser la presidenta o el presidente, según el género de quien ocupe en ese momento la cartera presidencial, pero el Poder Ejecutivo es una persona. Y está distribuido en cuanto a sus colaboradores con la jefatura del Gabinete de Ministros y los ministerios. Hay una ley de ministerios que establece las competencias, entonces, en función de la materia de cada una de estas divisiones organizativas, y ahí entonces donde va a estar asignado el qué cosas o sobre qué cosas puede alguien redactar actos administrativos y sobre qué cosas no, y le va a tener que pedir entonces la mano al otro. Hay algunas cosas en particular que deben ser suscriptas por todos los del gabinete, que son los decretos de necesidad y urgencia. Costumbre inveterada que por una buena administración de los últimos tiempos hemos visto que va decayendo, esperemos que no vuelvan a reaparecer, pero es una costumbre que en algún momento sirvió como formas de imposición de normas a través de la voluntad unipersonal del Poder Ejecutivo, pero que debía refrendarse con la firma de todos los ministros. Cuando alguien redacta un decreto de necesidad y urgencia, lo debe hacer refrendar por todos sus ministros. Es decir, no voy preso yo solo, vamos todos. Esto es lo que quiere decir la Constitución cuando obliga a todos a firmar un decreto de necesidad y urgencia. Más o menos, y también para llevarnos y traernos otra vez al elemento competencia de los actos administrativos, el régimen de sanción de normas lo tienen más o menos en la cabeza, que las normas, leyes formales en sentido estricto, emanan del Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo saca la cosa denominada decreto. El jefe de gabinete saca cosas denominadas decisiones administrativas. Los ministerios dictan cosas que denominamos resoluciones. Los subsecretarios, dice el 333, pero se ve que hay un celo profesional de los subsecretarios que lo impide. El 333 dice que los subsecretarios dictan disposiciones, pero los subsecretarios quieren ser un poquito más que eso. Entonces dictan cosas que denominan resoluciones. Para el 333 siguen siendo disposiciones, pero son actos administrativos al fin. Todos son actos administrativos. Entonces, esta entonces es la escalerita de la jerarquía de normas, lo que en la Facultad de Derecho nos hacen entender como la pirámide de Kelsen, que está la Constitución Nacional por encima,
luego y al mismo nivel los tratados internacionales, por lo menos los tratados internacionales de derechos humanos. Luego, un poquito más abajo, los tratados internacionales, luego las leyes, luego los decretos, las decisiones administrativas, las resoluciones, las disposiciones, y de ahí para abajo las circulares, las notas y toda la fauna administrativa que tenemos día a día dando vuelta por nuestros escritorios. Todos esos bichitos tienen un nombre y tienen una definición, y esa definición y ese nombre están en el 333 del 85, que les repito, tiene todo lo que nunca quisimos saber acerca del tamaño y el peso del papel en el que tiene que estar escrita cada una de estas formas de la administración. Entonces ya teníamos objeto, el qué. ¿Qué queremos hacer con esto que llamamos acto administrativo? El por qué es que lo queremos hacer. El para qué vamos a hacerlo. Y estamos analizando el elemento del quién, que es el elemento de la competencia. Y decíamos que hay una competencia a razón de la materia, que entonces está determinada por esta jerarquía normativa, seguramente en la ley de ministerios y para el ministro, y después en las estructuras organizativas que se den de ahí para abajo para cada uno de los secretarios, subsecretarios, directores nacionales, directores simples, coordinadores, etc. Cada una de estas aperturas indica en el momento de su creación a qué se van a referir, cuál es el ámbito de su competencia. Y esta va a ser su competencia en razón de la materia. También tenemos competencia en razón del territorio. Nosotros tenemos un Ministerio Público Nacional, con lo cual nuestro territorio abarca todo el país. Pero hay ministerios de trabajo también de incumbencia provincial. Hay Secretaría de Trabajo también de incumbencia municipal. Entonces, cada uno de estos está acotado a una jurisdicción territorial y, por lo tanto, su competencia no puede avanzar más allá de esa jurisdicción territorial. Acá tenemos el conflicto normativo entre el derecho federal, el derecho que desde la nación dictamos para que se cumpla en todo el territorio nacional, incluso al interior de las provincias, y la competencia de las provincias para dictarse sus propias normas. Cuando hablamos de normas de alcance nacional, nos referimos a normas que nos van a regir en todo el país, sea cual sea la norma que rija en la provincia determinada. Y ahí vamos los códigos de fondo. El Código Civil actual o en proceso de entrada en vigencia, Código Civil y Comercial de la Nación, el Código Penal, el Código Aduanero, son códigos, son normas que nos rigen en todo el territorio nacional, sea cual sea la norma que se dé a sí misma a cada provincia. Pero existen otras normas que conviven o concurren competencias nacionales y competencias provinciales. Acá hay distinciones que trae la propia Constitución Nacional en la distribución de los organismos de poder. Primero habla de los organismos de poder nacionales y luego de los provinciales. Se supone que la nación tiene solo aquellos poderes que las provincias delegaron en él. Es decir, quienes constituyeron el Estado Nacional son las provincias. ¿Sí? De ahí que el preámbulo diga, no, los representantes del pueblo constituidos, Estos representantes representaban a los pueblos que eran los pueblos provinciales. Y los pueblos provinciales fueron los que otorgaron jurisdicción y competencia a los al gobierno nacional para regir acerca de aquellas cosas generales, como por ejemplo los códigos de fondo, la ley de contrato de trabajo, y reservarse, entonces, para reservarse para el Estado Nacional aquellas cuestiones que hagan imposible la igualdad ante la ley si no estuviera una legislación uniforme en todo el país. Pero hay atribuciones que son provinciales. Las atribuciones provinciales son, primero las de forma, todos los códigos de procedimiento, todas las formas de llevar a cabo la petición de un derecho, la solicitud de un derecho son de incumbencia y competencia provincial, así que el Código de Procedimiento Federal, ya sea en materia penal, ya sea en materia civil, comercial o lo que sea, es solo a los fines del derecho federal, es decir, el derecho donde esté involucrada la nación en cuanto que nación. En cambio, los códigos procesales civil y comercial, el Código Procesal Penal, todos los códigos que adjetiven, los abogados solemos decir que lo sustantivo es la norma que otorga o quita derechos y lo adjetivo es el cómo
generamos o quitamos derechos. Entonces, lo adjetivo es lo procedimental y lo sustantivo es lo normado, lo objetivo, lo funcional. Entonces, esta distinción sustantivo y adjetivo la vamos a volver a ver ahora cuando sigamos hablando de los elementos del acto. Entonces tenemos competencia en razón de la materia, esta distribución de acuerdo a los campos del derecho y de acuerdo a los campos del interés del Poder Ejecutivo de hacer énfasis o de tener una cartera de Estado para cada una de las ramas jurídicas o para algunas de las no ramas jurídicas. El derecho laboral fue rama jurídica antes de la Secretaría de Trabajo, sin perjuicio de lo cual la existencia de esta Secretaría de Trabajo fue lo que lo dotó de un poco más de entidad jurídica independiente de lo que era un contrato civil. Pero todavía existen carteras de Estado que representan voluntades políticas que no cuentan aún con una rama jurídica autónoma y separada con su propia lógica. Ejemplo, la salud pública. Soy de los que creen que deberíamos tener una rama jurídica autónoma que se refiere a la salud pública, con fueros especializados en salud pública y con jueces y procedimientos aplicables a la materia de salud pública. A veces, entonces, digo, el Poder Ejecutivo se adelanta en su distribución de competencias en razón de la materia a los cambios en el mundo del derecho y a los cambios en el mundo de la división del derecho en ramas, que hace a que cada rama tenga una lógica distintiva que la hace particularmente digna de resolver los conflictos para los cuales fue diseñada. Acá vamos a tener también un conflicto cuando empecemos a hablar de empleo público. El empleo público está a caballo entre dos ramas, la rama del derecho laboral y la rama del derecho administrativo. Según la rama en la que nosotros nos pongamos, a veces ya estamos resolviendo el conflicto solamente eligiendo a la rama, porque estamos eligiendo la lógica de su desenvolvimiento, la lógica de su explicación y la lógica de su dictado, de su resolución. Bueno, entonces, en razón de la materia, dadas estas lógicas de las ramas jurídicas o dadas estas lógicas de la voluntad administrativa de atender cuestiones particulares con un énfasis en especial, entonces por eso tenemos hoy un Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dividido en estas secretarías que en su mismo nombre están explícitas, una Secretaría de Trabajo, una Secretaría de Empleo y una Secretaría de Seguridad Social. Y además cuenta con un superorganismo descentralizado que es el ANSES. El Ministerio de Economía va a tener su otro superorganismo descentralizado, que es la AFIP. Estos organismos descentralizados son Administración Pública Nacional, pero no forman parte de la estructura jerárquica administrativa. Por eso se les llama descentralizados. Todos los otros están centralizados porque los podemos imaginar como todos globitos atados a un mismo clavito, que es el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces vienen atados un globito abajo del otro y tienen una escalerita en la cual cada una de estas posiciones intermedias reporta al superior y tiene al mismo tiempo un inferior. Algo que hoy me sonó, y no lo había pensado, bastante feudal, pero unos tienen abajo a algunos y tienen arriba a otros y así hasta llegar al presidente o presidenta de la nación como parte de la estructura concentrada de la Administración Pública Nacional. La descentralización tiene que ver con la creación, que solamente se puede hacer a través de una ley formal emanada del Congreso, de entidades que no forman parte entonces de ese piolín, sino que tienen su propio piolín y de hecho tienen su propio presupuesto y designan sus propias competencias dentro de la conferida por la ley que lo crea, y estas son entonces las entidades descentralizadas. Entonces nosotros tenemos las 3 secretarías, divididas en subsecretarías, de acuerdo a incumbencias también en razón de la materia, divididas en direcciones nacionales, etcétera, etcétera. Y todos los ministerios, además, tienen siempre una subsecretaría de coordinación que hace a las veces de manejo general de las cuestiones internas de ese organismo. Todos tienen una dirección de recursos humanos, todos tienen una dirección de presupuesto, porque todos tienen personal, todos tienen dinero que administrar, y por lo tanto esta estructura de las direcciones generales se repite en todos los organismos públicos dependientes de la jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces tenemos competencia en razón de la materia, competencia en razón del territorio
Y competencia en razón del tiempo, que es con lo que empezamos a hablar. Si la persona se muere, no es que deja de ser competente porque se ha muerto, sino porque ya el tiempo de vida le ha transcurrido y por lo tanto deja de ser competente en razón del tiempo. Porque el funcionario no muere, sino que a esta teoría de la función-órgano, del órgano-función, de la persona, objeto y sujeto, hay una continuidad jurídica. Por más que entre la muerte de la persona y la designación de la nueva haya un bache, hay siempre un ministro de, hay siempre un secretario de, hay siempre un presidente de o presidenta de, ministra también, ¿por qué no? En todos los órganos de la línea jerárquica de la Administración Pública Nacional centralizada o descentralizada. Entonces, en razón del tiempo está por el paso del tiempo, ya sea porque se vence la designación, ya sea por una renuncia, ya sea por cesantía o exoneración, cualquiera de las causales que interrumpa o ponga un plazo a una gestión determinada es competencia en razón del tiempo. Ahora, todos los que están siendo competentes en razón del tiempo en esta gestión, una vez que tengamos las nuevas autoridades, van a perecer en cuanto a su competencia y van a dar lugar a las competencias nuevas en razón del tiempo de las nuevas autoridades. Entre paréntesis, que esperemos no empiecen con la inicial M. Esto es así a título personal. Hay varias M por ahí. A lo mejor, no sé, si me pierdo alguna M buena, no. M buena no hay. Entonces, suponiendo que el Estado entonces pase a ser gestionado por cualquiera de las iniciales, M, S, M o cualquier otra, esta competencia a razón del tiempo de las actuales autoridades va a dar lugar a la competencia a razón del tiempo de las nuevas autoridades. Entonces, esta es la competencia en razón del tiempo, materia o territorio. La competencia tiene además una característica que la hace móvil. La competencia se mueve y se puede dar hacia arriba, hacia abajo o hacia los costados. Si la competencia se mueve hacia arriba, es decir, el superior toma algo que era de competencia del inferior, esto se llama en derecho público la avocación. El superior se aboca a algo que entendía o debía entender el inferior. De acuerdo a la competencia, en razón de la materia y del territorio, el responsable de entender en esas cuestiones es fulano, es el director nacional de tal cosa. Pero la incumbencia o las razones de que se puede tener una materia determinada por el impacto público, por lo que pueda ser, le interesa resolverlo directamente a la persona del ministro, por ejemplo. Es de un director nacional, pero el ministro o ministra tiene el interés en resolverlo personalmente y por lo tanto entonces se aboca a la competencia del inferior. Le toma la competencia y por ende la firma en sustitución del otro que era quien debía haberla firmado en razón de su competencia material y su competencia jurisdiccional, pero el de arriba le dice, dame que esto lo quiero resolver yo personalmente, para darle una entidad jurídica superior o para definir una situación que pueda dar lugar a un litigio o a varios litigios, entonces definirla al máximo nivel jerárquico posible para que tenga ya validez para todas las personas en general y no para solo el particular que generó la consulta o la petición. Bueno, entonces esta es de abajo para arriba, la avocación. De arriba para abajo se llama delegación. Alguien delega en otro la competencia que le es propia cuando lo mira hacia el de abajo y le dice, toma, esto encárgate vos. Alcánceme, alguien, por favor, si me puede alcanzar el vaso, alguien viene y le alcanza el vaso y esa es la delegación. El superior no tiene tiempo, ganas, lugar o prefiere que esto sea materia de un área que le dé mayor agilidad, mayor movilidad y por lo tanto lo hace a partir de la posibilidad que lo pueda hacer un órgano inferior. Esta es la delegación. Pero cuando la competencia se mueve de un costado al otro, se llama sustitución. En todos los casos sustituimos, pero la palabra propiamente dicha para designar la competencia sustituida es la que hace referencia al cambio de la competencia de un lugar a otro dentro de la misma jerarquía. Cuando dos inferiores tienen competencia
y el superior decide que la competencia del inferior A pase al inferior B, entonces estamos hablando de sustitución. Bueno, el decreto de ley de procedimientos administrativos, y uno no se puede sacar de la cabeza después de tanto tiempo de repetirlo, este asunto de la ley de procedimientos administrativos, cuando es el decreto de ley de procedimientos administrativos, indica que la delegación, avocación y sustitución tienen algunas limitaciones. Y estas limitaciones las digo ahora después de tomar un vaso de agua. Bueno, sustitución, delegación y avocación no se pueden hacer cuando la competencia viene dada expresamente por una ley. Cuando la ley dice, una ley emanada del Congreso, la ley formal, le corresponde a la Dirección Nacional de Sarasa hacer tal cosa, es solo la Dirección Nacional de Sarasa y nadie más, porque es el órgano que representa la voluntad popular por excelencia, que es el Parlamento, el que le ha otorgado esa competencia. Entonces, si la competencia está otorgada por una ley formal, esa competencia no puede ni ser abocada, ni ser delegada, ni ser sustituida. Tampoco puede ser abocada, delegada, ni sustituida cuando ya no fue delegada. Si la competencia que yo quiero volver, bueno, sí, cuando fue delegada por el mismo que va a ser la vocación, porque sería volver a tomar la competencia que ya tuvo en algún momento. Pero si nos viene dada una competencia por delegación, no la podemos subdelegar. El ministro le dice al secretario, haga usted aquello. Y el secretario dice, tengo tiempo para estas cosas, se lo voy a dar al subsecretario. Y el subsecretario dice, y si mejor se lo damos al director nacional, y así sucesivamente sería el fin de los tiempos, por lo cual el decreto de ley de procedimientos administrativos, y ya me voy acostumbrando a la forma de decirlo, el decreto de ley de procedimientos administrativos marca que algo que no fue delegado ya no puede ser subdelegado. Y algo que no fue sustituido tampoco lo podemos a la vez subdelegar o volver a sustituir, porque si no es un ping-pong de competencias que sería inabarcable. A pesar de lo cual tenemos estructuras organizativas tan complejas como por ejemplo las del interior de la FIP, que ni ellos mismos a veces saben a quién le corresponde cada cosa y a veces hay competencias concurrentes que se pisotean entre sí y en las que hay que andar zanjando cuestiones de aplicación de normas. Esto de la aplicación de normas hace a lo que empezamos hablando ahí cuando estaba sentadito respecto de cómo trabaja un derecho en un Estado democrático, en esto de la permanente revisión, de la permanente crisis. Y un Estado democrático se maneja con el principio subyacente de que normas posteriores derogan normas anteriores. Esto parece una pavada, pero antiguamente no era así. En el derecho romano, cuanto más antigua fuera una norma, cuanto más raigambre tuviera en los ancestros, y en el derecho que uno puede entender que está explícito en los textos bíblicos también era así, y en muchas sociedades tradicionales se suele hacer referencia a los antiguos como legitimadores de una sanción. En los estados democráticos lo afirmamos de la forma inversa. Toda ley posterior deroga leyes anteriores. ¿Y esto por qué? Porque suponemos que las normas permanentemente están en crisis y nos damos permanentemente normas que nosotros mismos entendemos que son superadoras de las anteriores. Y porque nos damos normas que son superadoras de las anteriores es que las estamos debatiendo todo el tiempo. Hoy las normas actuales ya son anteriores respecto de la revisión actual que están teniendo, de su aplicación e interpretación actual y de las normas que las vayan a derogar en el futuro. Entonces, esto de entender al derecho en permanente movimiento atenta contra los que quieren verlo como algo cristalizado y a los fines del multiple choice también nos atenta a nosotros al momento de tener que estudiarlo, porque lo van a estudiar acerca como si, es decir, como si fuera una cosa acabada y permanente, que ha durado desde siempre y que va a durar para siempre, cosa que es mentirosa porque todos los días nosotros recibimos el boletín oficial y damos cuenta de cuántos cambios hay, incluso en las materias o en las normas que tenemos que leer para la para la evaluación. Están siendo objeto de permanente cambio. Y uno quisiera, no, detengan todo porque yo tengo que estudiar esto y no quiero estar revisando el estudio todo el tiempo. Pero eso sería también detener el curso del derecho. El curso del derecho que es para nosotros una partecita
del decurso de la historia, no es una partecita del decurso de la metafísica o de la lógica, sino una partecita del decurso de la historia. Por eso cambia y que es bueno que cambie. Entonces, no por una cuestión egoísta de decir, paren todo, porque yo hasta ahora aprendí tal cosa y ahora me lo están cambiando. Bueno, lo bueno es que pueda cambiar y lo bueno es que siga cambiando, siempre que el cambio abone a aquello que decíamos desde el principio, que es que el poder está para hacer efectivas las declaraciones, derechos y garantías de la primera parte de nuestra Constitución. Volvemos entonces con los requisitos del acto administrativo que hace a los elementos del acto administrativo. Ya tenemos entonces un objeto, que es la determinación de la voluntad. Tenemos una motivación, el porqué de esta voluntad, que tiene que ser explícita y tiene que entender respecto de cada una de las porciones de esa voluntad, cada una de las etapas de formación de esa voluntad. Tenemos también una finalidad que tiene que explicarnos los para qué de esa voluntad, que también en el acto administrativo la vamos a ver precedida de las palabritas mágicas que con el fin de, que con el propósito de, que a los efectos de. Todo esto va a estar dando cuenta, atenti, acá en este considerando estoy expresando la finalidad. Entonces, todos estos considerandos dan cuenta de la finalidad, que es otro de los elementos estructurales constitutivos, es decir, aquellos sin el cual no hay acto administrativo, del acto administrativo. Entonces tenemos objeto, motivación, finalidad, competencia. Nos faltan dos. Los otros dos son los adjetivos. El de procedimiento, todo acto administrativo tiene que ser precedido por un procedimiento. Nosotros, sí. Competencias de grado, claro, en función de la jerarquía. Sí, está bien, y grado. Sí, no lo dije expresamente, acá el compañero nos agrega una mejor forma de visibilizarlo. La competencia entonces está dividida en razones de tiempo, territorio, materia y grado. Por esto que hablábamos de la delegación, sustitución y evocación. Entonces lo tiene así en el cuadrito, competencia en razón del territorio, en razón de la materia, en razón del tiempo, en razón del grado. Y en este cuadradito del grado están todos los institutos, estos que les acabo de comentar, de la delegación, de la vocación y de la sustitución. Bueno, los otros adjetivos son el procedimiento, es decir, cómo llegamos a la determinación de este acto administrativo, cómo llegamos a determinar el objeto de este acto administrativo y que además debe dar cuenta del por qué, del para qué, que debe estar expresado en un instrumento material al que le damos el pavoroso y pesadillesco nombre de expediente.